You have my heart, we'll never be worlds apart. Maybe in magazines. Hola, bienvenidos compañeros, compañeras y público en general que nos visita hoy en una emisión más de Pedagogía Informa. Hoy seguiremos hablando sobre el módulo de tratamiento educativo de las dificultades de aprendizaje. Podemos recordar que en el primer capítulo de este artículo hablábamos sobre los procesos básicos de la lectura. En esta ocasión, este tercer podcast está enfocado al tratamiento de los procesos básicos de lectura, es decir, aquellos requerimientos que se necesitan para poder leer bien, pero también diferentes ejercicios que nos permitirán desarrollar de forma correcta este proceso. Sin más que añadir, es así como damos inicio al tema de hoy. ¡Comenzamos! Iniciaremos hablando sobre el tratamiento preventivo para el proceso de lectura. Para ello, es necesaria una conciencia fonológica, que se refiere a las diferentes unidades en que se puede descomponer el lenguaje. Este incluye palabras, sílabas y fonemas. La conciencia de los fonemas o conciencia segmental constituye un caso especial de conocimiento fonológico, por la relación que tiene con el desarrollo de la lectura y sus dificultades. Para llegar a dominar la actividad lectora, son indispensables por un lado la toma de conciencia de la estructura fonológica del lenguaje hablado y por otro comprender que el sistema de representación ortográfica de la lengua se basa precisamente en la división de las palabras en sus segmentos fonológicos. Cabe resaltar que no todas las áreas de manipulación fonológica entrañan el mismo grado de dificultad, de manera que unas aparecen antes mientras que otras surgen simultáneamente con el aprendizaje de la lectura. Estrategias para el desarrollo de la conciencia fonológica. Las evidencias anteriormente expuestas nos llevan a recomendar la realización de diferentes tipos de actividades a lo largo de la educación infantil, con el expreso objetivo de alcanzar los distintos niveles de conciencia fonológica expresados en el apartado anterior. Uno de los programas elaborados, considerado como uno de los más interesantes, se denomina 100 ejercicios de reflexión sobre unidades del habla. En este se destacan actividades como actividades de conteo, inversión, búsqueda, discriminación, auditiva, adición, onomatopeyas, unión y desegmentación. El objetivo de estos apoyos es que faciliten la realización de la tarea, pero no podemos olvidar que el objetivo final es que los niños y niñas reflexionen a nivel abstracto sobre los distintos elementos que constituyen el lenguaje. Entrando al tratamiento reeducativo de la mecánica lectora básica, se nos menciona que la mejora de las actividades de lectura de palabras exige poner a punto estrategias dirigidas al establecimiento y automatización de la vía directa e indirecta de acceso al léxico, pues ambas constituyen aspectos complementarios de una misma habilidad global. Al tratar la ruta indirecta de lectura, hemos podido apreciar la gran cantidad de elementos que la componen: conocimiento de los fonemas, conocimiento de las letras, conocimiento de las reglas de conversión grafema-fonema, además de la habilidad necesaria para manejar estos conocimientos de una manera rápida y eficaz. Algunas sugerencias que más éxito han tenido en cuanto a la creación de la lectura por vía indirecta destacan la procedencia de métodos de lectura ideados para alumnos con dificultades de aprendizaje, caracterizados por buscar un vínculo entre los canales sensoriales y la enseñanza de grafema-fonema. De ahí que se hable de una metodología BAKT, por las iniciales de visual, auditivo, kinestésico y táctil, ya que se ha insistido en que son los sonidos del lenguaje el elemento clave de la enseñanza de las reglas. Automatización de la vía indirecta. Sabemos que los niños y niñas castellano parlantes llegan a aprender las reglas de conversión grafema-fonema que hablamos anteriormente después de 3 o 4 años de escolaridad. Un buen porcentaje de ellos no llega a automatizar su uso, de modo que leen siempre con el mismo esfuerzo, como si estuvieran iniciándose en la lectura. Son los lectores eternamente lentos, silabeantes, vacilantes, incapaces de hacer un uso funcional de la lectura, ya que todo su esfuerzo lo emplean en decodificar, sin que les quede recursos para comprender las palabras, hasta que no ha leído varias veces el texto.
Es posible afirmar que llegar a un dominio efectivo o automatizado de las reglas de conversión depende de la cantidad de práctica de lectura del individuo. Las estrategias para favorecer la automatización de las reglas de conversión necesitan ser practicadas con un modelo o el lector experto. Algunas de estas actividades podrían ser que el alumno y el docente lean conjuntamente y simultáneamente un texto en voz alta, o también se aplican lecturas simultáneas de palabras, lecturas repetidas o lecturas encadenadas. En esta última se va prolongando la oración inicial con una serie de oraciones subordinadas adyacentes. Por ejemplo, la oración 1 sería: esta es la casa que Pablo construyó. La segunda: este es el perro que vive en la casa que Pablo construyó. La tercera podría ser: ahí está el hueso del perro que vive en la casa que Pablo construyó, y así sucesivamente. En el tratamiento de la ruta indirecta, las actividades persiguen el objetivo de familiarizar visualmente a nuestros alumnos y alumnas con el objeto de que el hábito en su manipulación les permita un reconocimiento rápido y global de las mismas. Es precisamente este conocimiento global eficaz el que diferencia la lectura por vía directa de la lectura por vía fonológica, que, como ya se ha expuesto, es mucho más lenta y segmentada. El tratamiento de la expresividad lectora tiene como finalidad lograr una decodificación precisa y a la vez fluida y veloz. Sin embargo, no son suficientes para conseguir una lectura expresiva, ya que la expresividad implica una actividad de interpretación y recreación de los sentimientos, pensamientos o intenciones que el escritor ha pretendido poner en su obra. Un sólido dominio del juego musical de los acentos, la entonación y las pausas va mucho más allá de la propia mecánica lectora, pues exige un conocimiento profundo del texto que se va a leer. La mayoría de los alumnos muestran determinadas carencias en cuanto a la expresividad. Es por esto que habría de asegurarse del adecuado uso y control de la respiración para posteriormente instaurar hábitos expresivos sólidos de los distintos esquemas tonales que constituyen nuestra lengua. Ejercitación de las pausas y control de la respiración. Uno de los problemas más comúnmente observados en los lectores inexpresivos es la falta de coordinación entre su actividad respiratoria y la estructuración de las pausas en el discurso, que suele generar lo que se denomina arritmia lectora, que combina la falta de aire necesario para llegar a la pausa más inmediata en algunos momentos con la sobrecarga de aire expulsado en una pausa próxima en otros. Es por ello que las actividades deben encaminarse en enseñar los procesos de inspiración y expiración, así como adecuar las mismas a la longitud y número de grupos fónicos que pueda albergar una oración. Ejercitación de los diferentes esquemas tonales. Asegurando el problema mecánico del control de la respiración, la interpretación de los diferentes signos de puntuación por el lector debe considerarse como uno de los primeros objetivos en la mejora de la lectura expresiva, ya que de ella depende la entonación, a través de la cual se expresan informaciones connotativas que reflejan un determinado momento afectivo y estético que el escritor quiere transmitir. La propuesta didáctica consiste en un tratamiento sistemático de cada esquema tonal, a partir de ciertas frases seleccionadas con este fin, para adentrarnos luego progresivamente en la lectura de textos que contengan los distintos esquemas tonales trabajados previamente. En estas actividades se pretende trabajar la entonación de frases enunciativas, la entonación de las enumeraciones y la entonación de frases interrogativas. Finalmente, existen actividades que nos permiten adquirir un modelo de lectura expresivo eficaz, respetando el ritmo, la entonación y los diferentes signos de puntuación. Estas pueden ser dramatización y teatro leído, memorización y recitación de poemas y canciones, memorización y exposición de trabalenguas, lectura de textos sentidos y lecturas grabadas para analizar y corregir errores. Con esto, podemos concluir que es necesario que las actividades que se ocupan para desarrollar y complementar los procesos de lectura estén encaminadas en diversos aspectos que intervienen en la misma, como la entonación, ritmo, fluidez, pero también la respiración o expresividad. Es deber del lector experto ayudar a quien no posee estas habilidades o no las ha desarrollado correctamente. Solo así podrán conocer y manipular los elementos que constituyen el lenguaje que le permitan al lector inexperto relacionarse y comunicarse con su entorno de forma adecuada. Con esto,
Damos fin al tercer capítulo del artículo Tratamiento educativo de las dificultades de aprendizaje, abordando en este podcast el tratamiento para los procesos básicos de lectura. Espero que este tema haya sido de su agrado. Les deseo una bonita semana y los espero en una próxima emisión de Pedagogía Informa, con más contenido. Hasta la próxima. Bye bye. It's real.